Continúan las caídas en los mercados, tanto en la parte tradicional como en el sector cripto, y es que ahí se juntaron cuatro factores que ejercieron mucha presión bajista a los mercados. Y todo esto a pesar de las buenas noticias que van llegando de más adopción y de más ETFs aprobados, por lo que parece que esto no es suficiente. Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks, y es que ya están aprobados por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong las primeras solicitudes de los ETF de Bitcoin y Ethereum al contado. Y esto, por tanto, los convierte en los primeros en aprobar un ETF sobre Ethereum. ¿Quién sabe si esto va a forzar a la Fed a adelantar sus planes respecto a la aprobación de los ETF de Ethereum? Y estos tampoco son iguales que los ETF aprobados en Estados Unidos, ya que estos ETF aprobados en Hong Kong son de un modelo de creación en especies, por tanto permite la entrada y salida de Bitcoins o Ethereums sin tener que convertirlos a fiat previamente. Algo que fue muy criticado por no hacerlos así en el modelo de Estados Unidos. Por lo que ahora ya es cosa de las gestoras empezar a crear estos productos para sus clientes e inversores, y ya se rumorea que se lanzarán la próxima semana. Y ahora, al margen de esto, la industria del país está pidiendo también que se flexibilice las medidas referentes a las monedas estables, tanto USDT como USDC, y que el proceso de KIC no sea tan estricto para las transferencias de $8.000 de Hong Kong, que son equivalentes a $1.000 estadounidenses. Pues comentan que mejorando esto, más la inclusión de estos ETF, Hong Kong podría despuntar como centro de atracción de capital para activos digitales. Y acordaros que, tal como comenté ya ayer, Hong Kong es el patio de pruebas de China, y si esto sale bien y tiene tirada, podrían llegar a implementar este modelo y extenderlo a toda China. Y entonces ahí seguramente el impacto sería otro. Porque sí que parece que de momento no deberíamos tirar las campanas al vuelo, porque puede que el impacto en Bitcoin de estos ETF en Hong Kong sea bastante limitado. Y es que Eric Balchunas, analista de Bloomberg ETF, predice que las entradas de capital del ETF de Bitcoin al contado de Hong Kong pueden ser solo de $500 millones, menos de una 25ª parte de las entradas actuales de los ETF de Bitcoin en Estados Unidos. Y esto lo argumenta porque el mercado total de ETFs de Hong Kong es muy pequeño, y es que los 3 emisores aprobados son muy inferiores a las grandes instituciones de Estados Unidos como BlackRock, por ejemplo. Y aparte también las comisiones por transacción puede que sean relativamente altas, por lo que todo esto son señales de que puede ser que entre poco capital en comparación con lo que pasó en Estados Unidos, y por ello el impacto sea bastante menor. Pero es lo que he dicho antes, Hong Kong quizás solo es la punta del iceberg en caso de que puedan ser aprobados después en la China continental, que esto ya seguramente serían otras cifras. Por otra parte, el banco federal más grande de Alemania, en asociación con Bitpanda, comenzará a ofrecer a partir de la segunda mitad de 2024 servicio de autocustodia de criptomonedas, debido, atención, a la creciente demanda de activos digitales por parte de sus clientes comerciales. Y seguimos con las regulaciones porque el Reino Unido anuncia que planea introducir para junio o julio de este mismo año una nueva legislación sobre monedas estables, staking, exchange y mecanismos de autocustodia. Y ahora en el norte de Europa, Noruega aprueba una ley que aumenta la vigilancia sobre los mineros de Bitcoin. Y es que este sector de la minería hasta ahora no estaba regulado en el país, y según su ministro de Energía, este está preocupado por las emisiones de gases de efecto invernadero que están relacionados con la minería de Bitcoin, otro que se preocupa por los peos de las vacas, y cómo no, esto supone aumentar los impuestos para este sector. Y es que parece que un país con abundante energía renovable, hacer un movimiento así, puede suponer que pierda el atractivo como destino minero para Bitcoin. Y ahora, profundizando en los activos digitales, la semana pasada los productos de inversión en activos digitales registraron ligeras salidas de capital por un valor total de $126 millones. Por lo que seguimos viendo poco interés estas últimas semanas, llegando al punto que la semana pasada volvió a ser negativa. Y es que Grayscale sigue apretando con las salidas y el EBIT de BlackRock sigue plantando cara, pero ambos con cifras inferiores a la media. Y mirando a nivel de activos, Ethereum fue el que más sufrió en términos relativos, con salidas de $29 millones la semana pasada, lo que supone su 5ª semana consecutiva de salidas. Y atención porque altcoins como Decentraland, Basic Attention Token y Lido han registrado entradas, lo que sugiere un interés continuo en más criptomonedas de nicho. Y por países, Estados Unidos registra la mayor salida de capital, con $145 millones, en contraste con Alemania, que registra entradas de $29 millones. Por cierto, me sigue saltando el chivato cuando a veces miro las estadísticas de los vídeos, que mucha gente que ve el vídeo no está suscrita. Y te animo a que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like y suscríbete al canal,
Y ya como la guinda del pastel, activa la campanita para que te avise cuando suba nuevo contenido y así no te pierdas nada. Y por último, conocemos cómo Adidas se asocia con la aplicación de fitness Steppen, con el fin de lanzar una colección de 1000 NFTs exclusivos, junto con la venta de productos físicos. Y es que estos NFTs se lanzarán mañana 17 de abril en el mercado de Steppen llamado Moar. Y esto es un paso más en la integración de la tecnología blockchain en el mundo del deporte y del fitness. Ahora pasando a la economía, ayer tuvimos malos datos de ventas al por menor, porque las ventas minoristas aparecen por encima de la previsión, pero atención, con las ventas minoristas subyacentes, que se disparan casi el doble del dato anterior y más del doble de la previsión. Y atención que esto es un dato inflacionista, y ya estamos viendo cómo han ido apareciendo anteriores datos de IPP, de IPC, de PCE, y observando cómo están los precios de la energía, estos datos lo que muestran es que la bajada de tipos de interés quizás no está cercana. Y de hecho después repasaremos cómo están los rendimientos de los bonos, que no paran de tensionar arriba. Y ahora atención con esta noticia, porque Elon Musk habría confirmado que va a comenzar a cobrar a todos los nuevos usuarios una pequeña tarifa para poder publicar, marcar, dar me gusta o responder a los posts de la comunidad de X. Y esto no sé yo qué impacto puede llegar a tener en la plataforma. Ahora pasando a revisar las acciones, vemos a ver cómo Tesla bajaba otro 5,60%, está pegando una buena castaña y atención porque está justamente en el nivel que si miramos en gráfico semanal de perderlo, atención, porque la caída podría ser, tal como dijo JP Morgan, cercana a un 35%. Y es que Tesla ayer anunció recortes de empleo que pueden alcanzar hasta el 20% en algunas divisiones, argumentando que se está preparando para un empeoramiento del mercado. Por su parte, Meta baja más de un 2%, a pesar de que Citigroup elevará su precio objetivo de 525 a 590. Ahora pasando a Goldman Sachs, que ayer subía casi un 3%, después de que este presentara buenos resultados por encima de lo esperado. Ahora saltando a Apple, atención con Apple que baja más de un 2%, cuando aparece la noticia que los envíos mundiales del iPhone caen casi un 10% entre el mes de enero y el mes de marzo, ante el auge de sus rivales en Android. Y aún bajan más las acciones después de conocerse que pierde el primer puesto como fabricante de smartphones frente a Samsung. Y es que de hecho Estados Unidos va a otorgar 6.400 millones de dólares a Samsung en subvenciones por el complejo de producción de chips que va a hacer en Texas. Todo esto bajo la ley de chips que aporta un total de 39.000 millones de dólares. Y es que los más beneficiados de esta nueva ley son Intel, Taiwan Semiconductors y Samsung. Por lo que parece que a Apple se le están girando problemas por esta pérdida de ventas y de envíos mundiales del iPhone. Ahora pasando a Lockheed Martin, que sube un 0,61% después de que haya ganado un contrato de Interceptor para la próxima generación de 17.000 millones de dólares para proteger a Estados Unidos. Y por último repasaremos Marathon Digital a petición de un suscriptor. Y podemos ver como en gráfico semanal, ahora mismo estaríamos luchando por no perder la parte del soporte que anteriormente fue resistencia de la zona de entre los 15 y los 18. Y haciendo un poco zoom en gráfico diario, vemos cómo la acción tuvo un fuerte repunte desde finales de 2023 con todo el auge de las acciones tradicionales y el sector cripto, rompiendo justamente estos niveles, apoyando y luego empujando arriba hasta llegar a niveles de los $35 por acción. Después se ha ido deshinchando y el problema está que hemos perdido ciertos niveles importantes de soporte como era la zona de 22 después de hacer la limpieza de nuevos máximos. El precio empezó a retestear niveles y ahora está tonteando con perder el nivel de los 15. Atención con perder justamente esta estructura que a nivel macro es la que impulsó el precio hacia los máximos de 35, porque el siguiente objetivo a vigilar sería la zona de 12. Por cierto, recordarte que para operar todos estos mercados, divisas, commodities, acciones, Bitcoin, Ethereum, altcoins, etc., yo utilizo la aplicación de trading de Quanfury, que por aquí abajo os dejo el código QR para descargar la aplicación, ya que si os dais de alta y fondeáis la cuenta, recibiréis una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Ahora pasamos a revisar cómo está el índice de miedo codicia en el mercado tradicional, que está en 41, la zona de miedo, perdiendo ya la zona neutral y bajando. Y en criptomonedas también estamos bajando rápido, desde la zona de codicia extrema a la zona de codicia ahora mismo, en el nivel de 65. Y para hoy martes, atención, porque después de todas estas tensiones que estamos viendo, que repasaremos ahora en la sección de análisis técnico, solo nos faltaba hoy, porque esta tarde, a las 7:15 hora española, el señor Powell, el presidente de la Fed, va a declarar. Y será importante ver qué dice y cómo lo dice. Y para hoy martes, antes de la apertura de mercado, atención que hay resultados de Bank of America, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, el Commerce Bank, por lo que seguimos en campaña de bancos y bancos grandes. Por lo que viendo lo que pasó con JP Morgan el viernes, será importante seguirlos de cerca.
Ahora pasando a los gráficos, ayer se juntaron 4 factores que tuvieron un impacto bajista en los mercados. Por una parte, tuvimos un dato de ventas al por menor bastante inflacionista, tal como he comentado en la sección de economía, y esto no gustó a los mercados. Es un mal dato para bonos, para bolsa, y es bueno para el dólar. El segundo factor que impactó ayer negativamente los mercados es tal como veis aquí, el rendimiento de los bonos, que llegó a tocar el nivel de los 4,66. Y viendo cómo está subiendo, parece que vuelve el miedo a la inflación. Como tercer factor que ayer impactó negativamente a los mercados fue la presión de venta por el pago de impuestos, que ayer día 15 era el último día. Esto estacionalmente es bajista a corto plazo y después, conforme este dinero va fluyendo a planes de pensión y a fondos, se vuelve a distribuir por el mercado, pero de momento, a corto plazo, es bajista porque la gente vende acciones para pagar los impuestos. Y por último, como cuarto factor negativo en el día de ayer, de nuevo teníamos noticias que indicaban que Israel volvía a tensar el ambiente en Oriente Medio, con una posible represalia en cuestión de horas a los ataques de Irán. Todo esto junto miedo, FUD por el tema inflacionista, rendimiento de los bonos tensando y encima, fijaros aquí, cómo podemos ver que la volatilidad también se disparaba y se está acercando al nivel de 20, que marca la diferencia entre un mercado volátil y un mercado no volátil. Y es que estos niveles no los veíamos justamente desde la última caída de septiembre-octubre de 2023, donde el mercado también tuvo la última corrección. Fijaros que en esta corrección desde verano de 2023 hasta finales de octubre, justamente el VIX es la última vez que superó estos niveles. Esto ha llevado a mercado, estamos viendo como el SP500 está perdiendo ahora ya sí la estructura bajista y el contado cerró en 5.060, perdiendo 5.100, que era un nivel muy importante. Ya a nivel de futuros vemos tanto como el SP500, como el Nasdaq y sobre todo como el Russell 2000, confirmando que no hemos roto el rango y que la amplitud de mercado sigue estando mal. Los tres ahora sí han roto niveles importantes. Por lo que ahora sí, al corto plazo, estamos bajistas en los tres índices. Y es que si miramos este gráfico que tengo por aquí, vemos cómo continúan las ventas por parte de los insiders, de las empresas que se están deshaciendo de acciones de su propia empresa. Y atención, porque es el ritmo de venta más rápido en más de una década. Y aparte de este ritmo tan rápido de ventas por parte de gente de dentro de la empresa, el porcentaje de empresas que cotizan en bolsa, que están teniendo compras netas por parte de sus ejecutivos, ha caído al 12%. Y pensar que el promedio a 10 años es superior al 25%, más o menos del 28%, es menos de la mitad. Y normalmente en un mercado alcista o un mercado saludable, esta participación oscila entre el 20 y el 40%, por lo que estamos bastante por debajo del mínimo. Por tanto, ir con cuidado cuando veamos que ciertos CEOs o ciertos ejecutivos de empresas nos recomiendan la compra de su empresa, porque ellos son los primeros que están vendiendo. Y también vamos a repasar la liquidez del mercado, porque atención, que esta lleva bajando desde finales de enero, pero sobre todo ha acelerado el ritmo desde mediados de marzo, donde hemos visto una pérdida de valor bastante importante, de casi el 4% de toda la liquidez y el balance de este saldo, de esta liquidez, de este dinero, que sabemos ya que impacta bastante en cómo se mueven los mercados. Y recordar que os he dicho que es para mediados de marzo cuando se vio la gran retirada de liquidez. Y mirar los mercados desde hace cuándo ya hacen techo, no tienen más fuerza, justamente mediados finales de marzo. Y desde entonces la caída del mercado tradicional se acerca al 5%. Por lo que si no vemos un repunte de inflación, es muy posible que a corto plazo no tengamos un repunte con cara y ojos en los mercados. A nivel de Europa ya sí estamos igual de mal, porque Europa es un calco de lo que está haciendo Estados Unidos. Japón está retrocediendo, pero aún mantiene la estructura alcista. Mientras no perdamos el nivel de los 38.000, estamos en tendencia alcista, pero el Hansen chino no pudo con la resistencia de los 17.255, que se llegó a estrellar en ella hasta en 2 ocasiones, y vuelve a caer, perdiendo ahora sí estructura bajista de los 16.300. Por lo que parece que se está deshinchando esta recuperación que vimos a principios de año en la parte asiática. Ahora pasando a Bitcoin, mirar esto, porque seguimos viendo cómo muertos vivientes vuelven a la vida. Y es que una billetera con Bitcoin, después de 14 años estando dormida, vuelve a la vida y mueve parte de sus Bitcoins. Es una billetera pequeña con 50 Bitcoins. Y mueve aproximadamente 17 Bitcoins hacia Coinbase. Por el tipo de billetera y el tiempo que hacía que no se movía, seguramente sean para realizar ventas. Pues una billetera que ha estado 14 años dormida, ¿por qué justamente ahora, cuando hay previsión de volver a hacer máximos históricos de cara a mediados y final de año, por qué vende ahora esta billetera? Por lo menos es curioso y hace que pensar. Ahora ya mirando los gráficos, a nivel macro seguimos estando dentro
de esta consolidación entre los 74.000 y los 60.000, que es el nivel muy importante, que de perderlo, sí que a medio plazo cambiaríamos la estructura del precio bajista. De momento a medio y largo plazo seguimos siendo alcistas, pero a corto plazo ya comunicamos que al perder esta zona de los 64.400 con las caídas de la semana pasada, a corto plazo estábamos bajistas. Por eso estábamos pendientes de ciertas zonas para entrar a cortos. La cuestión es que ayer, cuando el precio estaba por esta zona de aquí, comentaba que estaba esperando la zona de 67.200, 68.000, para buscar un corto, precisamente a buscar la parte baja de los 60.800 y quién sabe si atacar la parte estructural macro de los 60.000. Pues el precio no llegó a tocar esta zona, pero fijaros que sí respondió muy bien a cerrar el imbalance pendiente en gráfico de H1. Y lo que me hizo empezar a buscar cortos en esta zona en lugar de esperar la que había comentado en el vídeo de la mañana, era que si saltamos a Ethereum, justamente Ethereum sí que estaba llegando a la zona de H4, que es equivalente a la zona de H4 de Bitcoin. Por tanto, veis como muchas veces me apoyo en Ethereum para acabar de encajar el puzzle de Bitcoin según qué zonas, si el precio llega o no llega. Porque Ethereum, recordar que sí que a nivel macro estamos bajistas y ya tanteando y rompiendo la parte baja de los 2.900, por lo que el objetivo de Ethereum sería bajar a la zona de 2.500 aproximadamente. Pues teniendo esto en cuenta, volvemos al gráfico de Bitcoin y en esta zona de aquí, bajando a M15, veis cómo cerramos el imbalance de H1 que teníamos pendiente. Esta zona corresponde con la zona de H4 de Ethereum, ya que en Bitcoin no llega a tocarla. Y justamente en este nivel vemos una limpieza de máximos que rebalancea la zona pendiente y el order block de H1. Rompemos estructuras y a la vuelta se quedó a esto de entrar la operación. Por lo que estáis viendo que adelanté el corto de este bloque de aquí al bloque de abajo. Pero a pesar de esto, la operación tampoco entró, por lo que nos dejó en visto y pendientes de entrar en un corto, que casi lo tendríamos ya en TP. Por lo que lástima, pero esta vez no pudo ser. Sí que es verdad que cuando llegó a la parte de abajo estaba pendiente de ver si veía algún cambio estructural que me indicara que este tramo bajista duraría poco recorrido y podríamos volver a atacar la parte alta de los 68.000. Pero el precio llegó, volvió a hacer un nuevo mínimo, pero no rompió en ningún momento estructuras y ya no respetó la zona y perdió los mínimos. Por lo que ahora para el corto plazo, mientras no me rompa estructuras internas, seguiré buscando el objetivo de romper los mínimos de los 60.800. Si en algún momento viera alguna rotura estructural, sí que me plantearía entrar por la zona baja, buscando atacar la parte alta de los 68, porque a nivel de medio plazo seguimos siendo alcistas. Si perdiéramos estos niveles, entonces ya empezaría a desbalancearme a cortos y a buscar más cortos que largos. Pero de momento ahora los cortos son más especulativos, buscando tramos de caída, como en este caso, de 5 o 6.000 dólares, buscando la base de todo este rango. Pero a la mínima que vemos roturas estructurales, tengo que cambiar el chip y ponerme rápidamente largos, porque es lo que manda de momento el gráfico a medio plazo. Pasando a revisar las peticiones de los suscriptores en algunas altcoins, vemos como Netmine durante la caída del fin de semana volvió a apoyar la zona de los 6 y respondió bien a la caída. Ahora estamos en la zona de 8.50. Y atención si bajáramos al nivel de los 5.56, porque la zona de acumulación, de construcción de posición, de cara a venir a atacar los máximos de la zona de 20. Pero es cierto que tenemos poco histórico. Por tanto, la entrada en este tipo de proyectos es más por fundamental en sí del proyecto que no tanto técnico. Ahora si pasamos a Arbitrum, atención porque hoy se van a desbloquear más de 92 millones de tokens, que equivalen al 3,50% del total de tokens en circulación. Esto seguramente sea una presión bajista para el token, que en caso de querer construir posición en la zona de 1.10, justo que está ahora, era la primera, y la segunda fue justo en el mechazo que tocó durante el fin de semana, en la zona de 0.80. Pero cuidado con esta presión bajista durante el día de hoy, que puede aumentar bastante la volatilidad del activo. Y de hecho estos últimos días ya estamos viendo una presión bajista bastante importante, con todos estos eventos más macro. Pero hoy tiene justamente este evento particular del desbloqueo de tokens. Ahora pasando a cadena, ya hemos mitigado toda la liquidez pendiente que teníamos de principios de año, y justamente apoyando en la primera zona de construcción, en la zona de 0.80, que a nivel macro, en la zona intermedia que lleva a romper la parte alta del rango, que ya hemos vuelto a recuperar el rango entre la zona de 1.50 y 0.50. Ahora pasando a Neo, atención porque la volatilidad está aumentando, y es que este es el Ethereum chino, que sí parece haber notado la aprobación de estos ETF. Y es que esta criptomoneda tuvo una subida del 30%, coincidiendo con el anuncio de los ETF. Está aumentando bastante la volatilidad, llegando a tener un rango de movimiento desde la zona de los 24 hasta la zona de los 15, que justamente es la base de la zona de explosión de todo este movimiento volátil. Por lo que a controlar justamente esta base en caso de que el precio vuelva. Ahora pasando a Solana. La red de Solana ha lanzado una nueva actualización para mejorar y combatir los problemas de congestión de la red. Ya a nivel técnico, justamente ahora se encuentra apoyando en el soporte que anteriormente fue resistencia de la zona de los 130-125
primera zona de construcción importante de cara a querer atacar la parte de máximos de la zona de 210. Y por último, Kusama, gráfico muy similar al de cadena, porque después de tomar por un pip los máximos en la zona de 64, el precio rompió estructuras bajistas, empezó a rebalancear zonas, y con la caída del fin de semana llegó a la primera zona de construcción, la zona de 24. Ahora pasando a divisas, el dólar sigue apretando arriba, y es que en momentos de tensión geopolítica funciona como valor refugio de cara al corto plazo, sacando liquidez de otros activos como el mercado tradicional, o por ejemplo activos como Bitcoin. Y esto a la vez está castigando a monedas como el euro, y es que se encuentra con una fuerte bajada desde la zona de 1.090 hasta la zona de 1.060, y la base de todo el rango la tiene justo en la zona de 1.05, 1.055, que seguramente venga a visitar más pronto que tarde. De momento a nivel intradiario, estamos viendo como hemos tomado unos mínimos bastante lejanos, justamente en la zona de 1.061, por lo que es muy posible que después de tomar estos mínimos tengamos rotura estructural ahora mismo en la zona de 1.061, y en caso de venir a rebalancear puede ser un buen ataque, una buena zona para hoy marcar un ataque a limpiar todo el nivel de 1.063 y que el DXY rebalancee parte de toda esta subida, pero atención que esto estará pendiente de que no tengamos más noticias a nivel macro o de eventos geopolíticos que puedan mover y aumentar la volatilidad en estos activos. Y recordad que hoy habla Powell, que es suficientemente importante como para que desplace todo esto. Y por último, commodities, oro, funcionando como un buen valor refugio ante las tensiones geopolíticas y sigue aumentando, y de momento no hay ninguna señal ni de entrada cortos ni de entrada largos. Lo mismo para la plata. Y por último, el que sí que hay que seguir de cerca es el petróleo, que parece estar tomándose una pausa y estar comprimiendo justamente en esta zona mientras va limpiando la parte de abajo y deja pendiente la parte de arriba, por lo que todo indica que muy posiblemente venga a romper por su parte superior y a buscar la parte de los $90, zona que no está gustando y sigue tensionando los precios de la energía. Perfecto, con esto ya cerramos el vídeo por hoy. Hoy estaremos pendientes, sobre todo, de las declaraciones de Powell a las 7:15 hora española para ver qué es lo que dice y cómo lo dice. Y también estaremos muy pendientes hoy de la volatilidad, porque el VIX se acerca a zonas del mercado volátil, también del rendimiento de los bonos, que empiezan a estar en niveles que están preocupando, porque parece que estamos encarando otra vez de nuevo esa zona del 5% que causó muchos problemas en 2023. Y cómo no, por si llegan más novedades de lo que está ocurriendo, de la tensión que hay en la zona de Oriente Medio. Por lo que estamos viendo que es una semana que puede ser bastante movida. Que vaya muy bien el día, cuidado que se ve nuevo mañana. Hasta luego.